20 weeks out. 20 semanas para competir. 20 semanas. 20 semanas. Vamos a hablar un poco sobre la DeFi que has planteado. Bueno, sí, que has planteado tú realmente. Sobre cómo lo tenemos todo estructurado y sobre algunas consideraciones que tendríamos que tener en cuenta, diferentes fases, diferentes aspectos que tú creas que sean claves a la hora de llegar a esa competición de la mejor manera posible. Así que si quieres empezar con lo que dirías que es... Bueno, iba a decir lo determinante, pero mejor que eso, el planteamiento inicial o el planteamiento general que has seguido a la hora de programar tu definición. Eso, a nivel general. En plan, eso es. Para que todo el mundo lo distinga como por diferentes fases o diferentes momentos. Generalmente hay unas 3-4 fases. La primera de todas sería como una fase de transición entre el final de la fase del volumen, de la ganancia de masa muscular, en la cual, como ya se ha enterado todo el mundo, y si no te has enterado, pues no sé a qué esperas, estaba metiendo cantidades de comida muy elevadas, de cara a que esa comida vaya bajando progresivamente. El cambio inicial es inevitable que sea brusco, entre comillas, porque de estar comiendo pues 4.600, 4.700, cerca de 5.000, a nada que metas un cambio de 1.000 calorías, sobre el papel puede parecer un cambio brusco, pero realmente no es un cambio que notes en tu día a día. En cierta medida se puede notar, pero no es algo... En todo caso se puede notar incluso a mejor. Claro. A mayor comodidad como tal en tu día a día. Sí, o sea, pero a eso voy. O sea, se nota mejor, pero tampoco se nota una barbaridad. O sea, simplemente, pues vale, te han rascado un poco de comida de un lado y ya está. Pero siguen siendo cantidades altas. Si terminas, a lo que veo es que si terminas la fase de volumen estando un poco saturado, que puedes no terminarla de esa forma, pero va a ser inevitable que la primera parte de la DeFi sigas como con esa sensación de estar lejos de tener hambre. Sí, a eso voy. Sí. Y más aún porque, o sea, esta primera fase como tal... Bueno, primero hay que contextualizar, importante, que tu definición es para competir. Entonces el planteamiento es un poco diferente a cómo sería... Perdón. A cómo sería en una definición normal. Normal entendida como una que podría hacer yo, por ejemplo. Sí, convencional. Eso es. Entonces, día a día. Probablemente en una definición más convencional esta primera fase nos la podríamos saltar. Sí, eso lo hablamos luego. Vale. Eso lo hablamos luego, pero sí, podríamos saltarla. La idea es esa, hacer una primera fase de transición para, digamos, ir quitando, por ejemplo, si acabas la fase de volumen con una retención terrible, pues en esa primera fase de transición, pues que puede durar entre 2, 4, 5 semanas, como mucho diría, en ese punto es ya como que has empezado a quitar esa retención, incluso has quitado algo de grasa, y ya estás en un setup bastante mejor, en un estado bastante mejor, como para empezar a quitar grasa de verdad. Sí, eso que es. esa sería la segunda fase. Eso es. Entonces, como en mi caso, respondo siempre muy bien, siempre he respondido muy bien a la pérdida de grasa, nos hemos permitido que esa primera fase sea muy corta, que en realidad han sido 2 semanas, porque realmente no necesito mucho más. O sea, nada que haga cierto cambio en las calorías que esté metiendo en el momento en el cual acabo el volumen, mi físico ya se empieza a ver un poco más, menos aguado, que es en definitiva lo que intentamos buscar. Sí, y también porque lo que has dicho, o sea, tu composición corporal al final del volumen no es una composición corporal mala como tal. Claro. O sea, podrías haber seguido comiendo más seguramente. Probablemente. A nivel de composición corporal. Eso es. No solo, no en general, sino solo a nivel de composición corporal. Es. Lo que más se nota, yo diría que es como el exceso de líquido que pueda tener. Sí. Como ese exceso, entre comillas, de retención, ya sea tanto por la propia ingesta de carbos y de agua y de sodio, como por el posible edema que haya podido acumular por los entrenamientos tan demandantes que venía haciendo, que en definitiva hacen pues, que el físico no se vea de la forma en la que estamos buscando cuando estamos haciendo una definición. Eso es. Pero bueno, que es un entorno bastante mejor para ganar masa muscular. Es decir, en caso de estar ganando masa muscular, es un entorno que es bastante más favorable. Sí, sí. Y también
esta primera fase puede ser útil para si al final del volumen estamos introduciendo algún tipo de comida basura o comida no tan, digamos, no tan normal o no tan cotidiana, para quitarla y para, como digamos, limpiar la dieta de alguna manera. Si estás metiendo 100%. Cereales, no sé, algo azucarado, incluso zumos azucarados, este tipo de cosas, es un momento para quitarlo, y de ahí nos quitamos unas cuantas calorías y también aprovechamos el efecto que eso tiene en el físico. Porque estas comidas, es lo que has dicho, también inflaman bastante el cuerpo y dan ese look un poco más flácido, blando, que realmente no es algo real como tal. O sea, es algo generado por ese exceso de comida. Claro. Y de hecho también es muy normal que en estas primeras fases esta primera fase como tal, en este primer periodo, el peso caiga más. Por eso mismo, por quitar toda esa inflamación, toda esa retención y todos esos aspectos. Eso es. De hecho, es un muy buen punto que es una fase, es un periodo en el cual vamos a intentar que todo allanar al máximo posible el terreno. Es decir, si lo que dices, si estamos metiendo X cantidad de comida basura semanalmente, pues intentar ir quitándola o intentar ir reduciéndola considerablemente. Yo la he quitado por completo. Y que bueno, no es que antes tuviera dentro de la dieta estructurado algo de comida basura, pero sí que de vez en cuando me permitía mucho más el lujo. Semanalmente una hamburguesa sí que podía sí, una o dos veces, lo que comentamos en el primer podcast que hicimos, que una o dos veces a la semana, teniendo en cuenta el contexto y tal, pues podría llegar a tener cabida. Eso es. Pero en este punto es como, vale, vamos a ir ordenando todo, vamos a ir allanando todo el terreno, de tal forma que quede la alimentación de la forma más plana posible, de la forma más sostenible posible, porque viene un camino largo, que bueno, es menos largo que el que hemos hecho, pero es largo y es igualmente muy costoso. Y importante también el tema de la actividad diaria. Si en mi caso, por ejemplo, me estaba moviendo súper poco, es buen momento para empezar a subir esa actividad diaria y para, sobre todo, empezar a acostumbrarte a que esa actividad diaria esté más arriba. Sí. O sea, el objetivo aquí no es tanto generar un efecto en cuanto a aumento del gasto calórico mediante ese incremento de la actividad diaria, porque ya hemos recortado las calorías, entonces ahí digamos que estaríamos gastando 2 balas, entre comillas, pero sí que es ir incrementándola progresivamente para que nos vayamos acostumbrando a que a partir de ahora vas a tener que llegar a más pasos. Eso es. Igual si antes te estabas moviendo una media de 3.000, 4.000, pues hombre, ahora más de 5.000, más de 6.000, más de 7.000, pronto va a venir este momento. Entonces vete allanando todo el terreno. Eso, o sea, es como prepararte en general para lo que viene después. Ahí está. Que después ya lo que viene es la definición más seria, por decirlo de alguna manera, que sería la fase a la que en la mayoría de casos pasaríamos directamente si no tuviésemos este objetivo competitivo como tal, yo creo. Eso es. Sí, una persona normal que no simplemente diga, bueno, quiero definir un poco para verano, pues empieza metiendo un corte que puede ser incluso un poco mayor que el que metes en el caso de una definición de competición. Y mayor simplemente por el hecho de que sea más directo. Directo. O sea, en realidad tampoco es que sea más agresivo, porque el cuerpo, a ver, de la otra forma sí que es más progresivo, pero de esta forma no es un estrés como tal el hecho de coger y quitar tantas calorías, porque de nuevo, como decimos, venimos de meter muchas calorías. Entonces, pero sí que sería una buena idea simplemente tirar a esa parte central, esa fase principal de la definición, de cara ahí empezar a quitar grasa. Eso es. Entonces esta parte es la parte más clave de la definición, o sea, es la parte en la cual nuestro objetivo principal, que es perder grasa, quitar grasa, intentando mantener la mayor cantidad de músculo, o todo el músculo que se pueda. Al menos en esta fase yo creo que, o sea, podríamos argumentar que a lo mejor en las últimas fases o justo cuando el porcentaje graso es muy bajo, si mantenemos eso en el tiempo, podríamos llegar a perder algo de masa muscular. Pero yo creo que en esta fase está bastante asegurado el músculo. O sea, no hay riesgo de pérdida como tal si nos aseguramos el progreso y la ingesta de proteína. Eso es. Incluso al principio del todo, incluso podríamos seguir progresando en cuanto a la masa muscular. Claro. O sea que sí. Sí. O sea, es algo que he dicho como de
de pasada, en el sentido de que a nivel global el principal objetivo es mantener la máxima masa muscular, pero bueno, que en la mayoría de casos la vamos a mantener, a no ser que hagamos barbaridades. Eso es. Y vamos a seguir perdiendo grasa. O sea que... Y que aquí también me parece importante destacar que muchas veces parece que por estar en definición nos tenemos que... O sea, como que tenemos que aceptar la pérdida de masa muscular y la pérdida de rendimiento. Y hay mucha gente que empieza definición y dice, vale, ya no puedo seguir progresando, o ya es que voy a perder masa muscular. Y es que eso lo único que hace es limitarte en el proceso, hacer que seguramente pierdas masa muscular, pero porque tú mismo te estás limitando para no rendir como deberías. O sea, y bueno, ya lo vamos a ir viendo con tu propio progreso, pero el rendimiento no va a caer de una manera drástica, ni mucho menos. Seguramente, a lo mejor algunos movimientos serán un poco más afectados, pero sobre todo por el tema de estabilidad en las articulaciones o cansancio en las etapas finales, tal vez, pero en la mayoría de los casos el tema de la pérdida del rendimiento como tal no es algo a lo que nos tengamos que... O sea, que tengamos que aceptar y a lo que nos tengamos que... Es que no me sale la palabra. No es algo asumible. Eso es, no es algo asumible decir, vale, empiezo DEFI y voy a perder rendimiento, ni mucho menos. Sí. Eso es. De hecho, también, muchas veces, al acabar el volumen, el hecho de bajar calorías ya supone un motivo para progresar aún más en el rendimiento. Sí. Para estar más cómodo en los entrenos, estomacalmente estar más liberado. Eso es, también a nivel físico te encuentras mejor, te encuentras más liberado, como has dicho, más móvil, digamos. Más vitalidad. Eso es. O sea que importante también tener eso claro, que una definición no va de la mano de una pérdida de rendimiento, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Y estamos hablando de atletas naturales. Eso es. Para que nadie diga, no, pero es que no sé, atletas naturales. Eso es. De hecho, hasta ahora, o sea, para ponernos un poco en contexto, yo ahora mismo llevo casi 3 semanas completas acabando la fase de transición y ya, como os he dicho, 2 semanas de fase de transición y ahora acabamos de meter otro pequeño corte y ya digamos que estamos en la fase central. Y mi rendimiento sigue progresando. Claro. O sea, no es que se haya reducido o se haya mantenido, no, sigue progresando. Claro, por lo general sigue progresando. Eso es. Y la línea es que seguirá progresando durante unas cuantas semanas. Y si no sigue progresando, seguramente habría que ver qué variables están fallando para que el rendimiento como tal no progrese. En cuanto al entrenamiento, sobre todo. Sí, en cuanto al entrenamiento también habría que tener en cuenta esos temas del día a día. Claro. Incluso aquí, por ejemplo, en tu caso, de una definición para competir, va a cobrar más importancia aún el tema del timing de las comidas, de qué tal, cómo de hidratado vas al entrenamiento, además ahora que estamos en verano que hace más calor. O sea, ese tipo de cosas cobran mucha más importancia. Sí. Y pequeños detalles que parece que en el día a día no son tan relevantes, ahora es cuando es el momento de fijarnos realmente en ellos. Y decir, vale, es que ayer igual dormí, yo qué sé, mi evaluación de sueño igual es de 7/10 y en la sesión anterior fue de 9/10. Entonces, por eso igual no he repetido la marca o igual he mantenido la marca y no la he mejorado. Claro. Sí, 100% clave. O sea, ahora, en este momento es como que todas las variables que antes podíamos suplir un bajo rendimiento de ellas mediante la comida, porque mediante meter más comida, ahora ese extra de comida ya cada vez va siendo menos extra, o sea, ya cada vez va desapareciendo directamente. Entonces, el resto de variables, las variables base y las variables clave, cobran aún más importancia. Claro. Que, ojo, o sea, esto no quiere decir que en otro punto no tengan importancia. Claro. Pero en otro punto se puede suplir la carencia de estas con los recursos que tenemos en la comida. Eso es. Obviamente, el resultado no va a ser igual que si tuviésemos todas en orden. Pero si unas están peor, se puede suplir, se puede enmascarar, mejor dicho, se puede enmascarar con más comida. Eso es, no vamos a notar la carencia como tal. Exacto. Ahora, en cambio, la herramienta de la comida está más baja. Claro. Entonces, los recursos de recuperación que nos da la comida no son tan elevados y tenemos que mirar todo lo demás para poder recuperarnos bien. También el tema del estrés del día y todo eso. O sea, organizar todo el día para ser capaz de rendir. Porque esto parece que como es algo de entrenar en el gimnasio y tal, que no tiene tanta importancia. Pero no deja de ser un deporte, no dejas de ser un atleta que tiene un objetivo y el medio para conseguir ese objetivo es el entrenamiento. Entonces,
O sea, la manera en la que yo lo veo es organizar el día y la semana para que los entrenamientos sean de la mejor manera posible. Sí, sí. Por ejemplo, si mañana entrenas pierna, hoy no puedes irte al monte a dar 20.000 pasos y estar 8 horas sin comer. Eso es. Porque mañana no vas a rendir. Eso es. Y al igual que un futbolista, el día anterior a un partido, no se tira el día entero sin comer, se cena una burger y al día siguiente va a jugar un partido. Es impensable. Eso es. Ahí está. Solo que, claro, tú tienes partidos todas las sesiones de entrenamiento, claro, para llegar al partido final, que es un poco la diferencia que tiene el culturismo como tal de otros deportes. Eso es. Mucho más a largo plazo, mucho más sostenido. Exacto. Perfecto. Pues entonces, fase central, esta es la fase en la que perdemos grasa. O sea, vamos a quitar la mayor parte de grasa. Hemos calculado, en mi caso, que van a ser unas 10 semanas aproximadamente, pero 10 semanas que probablemente se puedan alargar, porque después de esta fase central, que bueno, los cambios que hacemos aquí son sobre todo en cuanto a la comida, en cuanto a la suplementación, que podríamos hacer también un vídeo hablando de eso. Vale. Y poco más, o sea, realmente iríamos bajando de forma escalonada las calorías siempre y cuando viéramos que las mediciones que estamos haciendo, que simplemente son el peso corporal, perímetros, pliegues y fotos, eso es, aparte del rendimiento de los entrenamientos. Si vemos que esas mediciones van progresando hacia donde queremos sin tocar la comida, no la vamos a tocar. Eso es. Si vemos que tocando la comida pueden empezar a progresar un poco más rápido, manteniendo el resto de variables como el rendimiento y en general el tamaño, la sensación a nivel visual que sea de que sigue habiendo densidad muscular, etcétera, sin tocar las calorías, o sea, bajando las calorías, las bajaríamos. Claro. Todo esto a lo largo de la fase central, de la fase principal de la definición. Eso es. Y que la mayoría de esos cambios van a ser de una manera más reactiva. O sea que, aunque podamos tener ligeramente estructurados los posibles pasos a dar, cuando implementar ese cambio va a ser algo reactivo en función de las medidas. Y también aquí me gustaría dejar claro que, o sea, aunque vayas a competir, no necesitas, por ejemplo, para hacer las medidas, pagar un DEXA cada 2 semanas o pagar una InBody cada 2 semanas o este tipo de cosas. O sea, el culturismo no es un deporte de ver quién tiene mejores valores en el DEXA o de ver quién tiene mejores valores en InBody, es de ver quién está mejor en el escenario. Claro. Entonces, lo que voy con esto es que no hace falta complicarse la vida para ver si realmente estás progresando o no. No necesitas gastarte X dinero en hacerte una evaluación con alguna máquina que sea más exacta o como lo queramos llamar, para saber que realmente está habiendo progreso. Eso es. O sea, y está tu caso clarísimamente, que estamos midiendo con fotos, con un plicómetro que nos habrá costado 20 euros o menos igual. Que no tenemos ni idea de medir. Eso es, y con una cinta métrica, simplemente estandarizando las mediciones de todas las semanas. Eso para que obviamente pues no cambie drásticamente. O sea, bueno, sí, yo creo que se entiende. O sea, si medimos en un sitio, pues siempre en el mismo sitio, las fotos en las mismas condiciones, etcétera. Pero eso, que no hace falta tener un material increíble para monitorizar el progreso que estamos teniendo. Eso es. O sea, si queremos tenerlo por curiosidad o porque queremos saber los datos exactos, genial. Pero es que para el progreso eso no es necesario. Claro. No es necesario. De hecho, igual que el tema del porcentaje graso, de hecho, igual es de las preguntas que más se repiten y seguramente según vaya avanzando la EFI, más se te va a repetir en qué porcentaje graso estás. Sí. Tío, es que ni me importa. Yeah. O sea, de hecho, para saber el porcentaje graso real, te tendrían que matar, tendrías que estar muerto. Si no, no hay una manera de saber el porcentaje graso real, todos son estimaciones. Aunque haya más exactas, pero todos son estimaciones. Y lo que nos importa a nosotros es ver cómo es tu composición corporal para ver cómo estás en el escenario. Claro. No si algo dice que tienes un 3, un 4 o un 10. Eso es. Podemos estar en un 12, aparentemente en un 12. Bueno, no aparentemente, sino en cuanto a una medición en un 12. Y aparentemente, es decir, visualmente, ver que tenemos casi el punto de competición. Sí. O podemos estar en un 3 con otra medición. Sí. Y ver que estamos lejos del punto de competición. Entonces, ese es el punto. De hecho, esto es muy curioso. ¿Sabes? Alberto Núñez, tú sabes quién es. Sí. Y no sé si vosotros sabréis, pero es un culturista natural. No sé si ahora mismo está compitiendo, hace mucho tiempo que no le sigo. Pero fue muy curioso una preparación que hizo,
que bueno, él se caracteriza mucho por tener una vascularidad increíble y tener una apariencia de sequedad mucho mayor de la que realmente tiene. Piel de papel. Eso es, total. Eso es. Pues él tenía esa apariencia que decías, tío, estás en un 1, o sea, en un 2-3% más o menos. Y se hizo un DEXA y no sé si le dio 6, 7, 5, entre 5 y 7 yo creo que le dio. Ya, sí, pero como más alto. Eso es. Pero eso significa que está peor para el escenario, ni mucho menos. O sea, su look sigue siendo el mismo. Claro. Su aspecto, su composición corporal sigue siendo la misma. ¿Vas a tomar alguna decisión en base a ese dato? Claro, absolutamente ninguna. O sea, lo que te importa a ti es cómo te estás viendo. Si tú te ves y yo te veo y digo, hostia, tú parece que tienes un 3. Y de repente viene una máquina y te dice que tienes un 6, ¿vale? A mí me va a seguir pareciendo que tienes un 3. Claro. Entonces eso es a lo que... Siempre y cuando el parecer sea algo objetivo, digamos. Claro, o sea, claro. Que no sea un... Claro. Va, pues yo creo que estás en un 10. Claro, sí. Sí, Pues o sea, con un ojo persona, crítico. Eso es, que no sea ir a la playa y decir, joder, tío, ¿qué abdominales tienes? Eso es, ahí está. Sí, eso es, bien, genial. Vale, pues esa va a ser la fase central. O sea, iremos haciendo cambios progresivos. No sabemos cuándo van a ser esos cambios, pero probablemente iremos bajando la comida progresivamente. Sí. También hay un punto aquí a destacar, que es que yo todavía no estoy comiendo con hambre. No. De hecho, alguna comida me sigue costando terminarla, sobre todo las cenas. Entonces, como voy sin ganas de comer, hombre, ir recortando la comida progresivamente me va a venir bien también para en general estar más cómodo. Sí. Pero sin prisa. Sí, igualmente, sin prisa. Luego también quería, esto no sé si lo hemos comentado, yo creo, pero quería preguntarte si, o sea, junto con estas bajadas de calorías, ¿tienes pensado también el hecho de ir aumentando el cardio o los pasos? Los pasos realmente no pretendo tirarlos más arriba de 8.000, 10.000 como mucho. Vale, bien. Porque en mi día a día me entra bien un paseo a la noche. Claro. Pero en el resto puedo intentar moverme más, pero no me entra bien, por ejemplo, llegar a 15.000 pasos. Claro. O llegar a 20.000 pasos, ni de coña. Claro. Y además considero que al estar poco adaptado a esa actividad un poco más elevada, en los entrenos podría ver cierto perjuicio. O sea, me podría afectar negativamente en los entrenos. Sí. O sea, muchas veces también parece que como que los pasos son el comodín para todo. Claro. Es decir, pues meto 5.000 pasos más o meto X pasos más. Y también se olvida incluso la variable de reducir la comida o la variable de añadir, por ejemplo, una sesión más de cardio. Eso es. De 20 minutos, media hora. Que seguramente para ti sea menos estresante añadir, por ejemplo, 2 sesiones más de cardio a la semana de 20 minutos a tener que dar 15.000 pasos todos los días. Sí. Porque 15.000 pasos todos los días te supone darte un paseo a la mañana, por ejemplo, que te quita tiempo de trabajar, que te genera ese estrés de, joder, no estoy trabajando, no estoy haciendo esto. Ahora con el calor, además, de, joder, voy con la mascarilla, con el calor, con la gente. O sea que muchas veces el hecho de meter pasos por meter pasos acaba siendo contraproducente. Claro. En nuestro caso, en mi caso concreto, yo creo, la sensación que tengo es que el punto en el cual yo esté pensando, tengo hambre, estoy pasando hambre, todavía va a tardar muchísimo en llegar. Sí. Entonces, hasta que no llegue ese momento, y siempre y cuando veamos que tenemos que seguir recortando y seguir progresando en este tipo de variables que estamos comentando para que la pérdida de grasa se vaya dando, recortaremos la comida. Sí. O sea, luego, la comida va a ser lo primero a barajar como opción al corte. Y bueno, sí que es cierto que en ningún momento, no va a llegar el punto en el que esté comiendo como un pajarito, porque uno, no lo voy a necesitar, y realmente los cortes que vayamos haciendo, sobre todo, van a ser manteniendo los carbos, manteniendo la prote y recortando un poco la cantidad de grasa. Sí. Pero en general es que las calorías en mi caso no van a llegar a estar nunca muy muy bajas. Sí. Entonces... Y luego también que algo que hay que tener claro es que tú estás haciendo esto porque te gusta el culturismo. O sea, lo que voy es, muchas veces se da como la asociación errónea de competir por simplemente la estética, por Instagram, por redes sociales y tal. Y ahí es cuando realmente sí que hay problemas y ves a gente haciendo locuras o metiendo muy pocas calorías y este tipo de cosas. Pero cuando cuando la motivación es como la tuya, que es porque realmente te gusta el deporte, incluso el hecho de pasar hambre es parte de ello. Claro.
Sí, sí. O sea, si tú te pasas 4 semanas que tienes hambre y que estás cansado, es como, vale, qué putada, tengo hambre, estoy cansado, pero es parte de lo que estoy haciendo. Es como las últimas 5 repes de una serie de 20, tampoco te lo estás pasando bien. Claro. Pero las estás haciendo porque es parte de lo que quieres hacer. Entonces, a lo que voy con esto es que, sabiendo y realmente teniendo el objetivo que tienes y sabiendo lo que hay detrás de él, que es una pasión por el deporte como tal, por el deporte, no por el reconocimiento, ni por las redes sociales, ni ninguna mierda de esas, es mucho más... No es llevadero, no, la palabra no es llevadero, pero es que entiendes que es parte de ello. O sea, para conseguir el objetivo que quieres, hay que pasar por eso. Claro. Sí, sí, sí. Y sabiendo eso, se hace... Es que es eso, se hace como parte del proceso. Se hace como... Realmente es parte del proceso. O sea, no lo tomas como algo impuesto, decir, joder, quiero comerme una hamburguesa ahora, o quiero comerme no sé qué. No, no. De hecho, esto... creo que lo decía Cuba. Que el día en el que en una definición, en una preparación, haga un cheat o se salte la dieta, dejará el culturismo. Porque eso significa que no le gusta el culturismo. Ya ves. A ver, es un poco extremo, pero yo lo comparto 100%. Ya. Porque, o sea, tú tienes algo y tienes el plan establecido. En el punto en el que te sales del plan... Ya. Sí, sí, es como un motivo que te está diciendo, un indicador, mejor dicho, Eso que es. te está diciendo... O sea, al menos a lo mejor el tema de dejarlo es muy extremo. Claro. Pero al menos para reflexionar un poco de, vale, ¿qué Sí, ha sí, pasado? sí. ¿Por qué he hecho esto? Sí, sí. Y sobre todo, ver en qué contexto se ha generado ese salto Claro, de la dieta. claro. O sea, no es lo mismo que, yo qué sé, que haya pasado justo algo en tu día, que te haya sacado completamente, que mentalmente te haya distraído un montón, Sí, sí. que es algo súper excepcional, a que de repente pues te ha entrado hambre y has dicho, va, me pido una burger. Eso es. O por ansiedad o este Por tipo de ansiedad. cosas. Eso es, exacto. Sí, sí, tal cual. Eso es, pues, bueno, todo esto esperemos que no pase, realmente no, tampoco es necesario ni decir esto, porque es Claro, que, no, ni mucho menos. es lo que dices, o sea, No está dentro del plan. eso es, no está dentro del No del plan, no está dentro del abanico. Claro. Es como el saltarte un entrenamiento o el dejar a medias un entrenamiento. Claro. O sea, tiene que pasar algo muy excepcional, como me pasó a mí el otro día, por ejemplo, para que de verdad digas, vale, voy a dejar de entrenar. O sea, puedes tener días de mierda, te puede apetecer cualquier otra cosa más que entrenar, pero si realmente quieres, estás entrenando. Eso es. Y es que es eso, o sea, no vas a dejar de hacerlo porque es parte de lo que quieres conseguir. Y es como, o sea, es el medio y al mismo tiempo es el fin, porque el entrenamiento también es algo de lo que disfrutas. Sí, sí. Sí, sí, sin duda. Genial. Pues fase central. Según vaya avanzando, Eso es. iremos recortando sobre todo la comida. El número de pasos se va a quedar prácticamente igual. Yo creo que ya lo hemos subido a cerca de 8.000, entonces no creo que suba mucho más de ahí. Y en esta fase es cuando empezamos a bajar, cuando empezamos a quitar la máxima cantidad de grasa. Y la siguiente parte, que por eso hemos dicho que esta fase central en mi caso probablemente se alargue más, digamos que sería una parte, una fase en la cual, llegados a un punto tras esta fase central en el que estamos cerca del estancamiento, cerca de no seguir bajando, que nuestro cuerpo ya no responde más a la pérdida de grasa, no responde ya más a la pérdida de peso, incluso recortando calorías, etcétera, sería como una fase más agresiva, ¿no? Como una fase en la cual ya empieza a ser un déficit más agresivo, un déficit incluso más desgastador durante un periodo de tiempo no tan largo, no tan largo como la fase central, pero es un punto, digamos, como de empujar al cuerpo hacia, venga, vamos un puntito más allá. Sí. ¿Y por qué decimos que la fase central se va a alargar? Pues porque no esperamos que, en mi caso, ese punto llegue. Eso o sea, es. realmente nosotros no esperamos que mi peso se estanque y digamos, joder, pues nos hemos quedado sin herramientas para seguir adelante. Exacto. No esperamos que llegue ese punto. Pero en caso de que llegue, pues, hombre, claro, simplemente seguiríamos empujando y ya está. Y si tiene que llegar el punto en el cual, lo que decimos, yo vea que, bueno, vamos a recortar un poco más y voy a empezar a pasar hambre, pues habrá que pasar por ello y ya está. Claro.
Claro. O sea, eso último sería como un punto en el cual ya el déficit no sería sostenible, ni mucho menos, porque en esta fase central, aunque estemos en déficit y puedas pasar periodos de hambre, en la mayor parte del tiempo es algo medianamente sostenible. Eso es. Al menos durante el periodo de semanas que vamos a estar haciéndolo. En cambio, ya esa tercera fase potencial empezaría, o sea, eso ya sería costoso, Claro, como tal. sí, es mucho más costoso, no puedes estar así más de 5 o 6 semanas. Eso es. O si estamos más de 5 o 6 semanas, probablemente empezarían los problemas. Claro, de hecho es lo que iba a decir ahora, que si tienes que estar más de 5 o 6 semanas en esa fase, está indicando que todo lo previo, todo lo que hemos hecho antes no está bien hecho. Eso es. Y que seguramente esa competición no es tu competición. Claro, o sea, temporalmente no lo tienes bien organizado. Claro, sí, eso es. Fase. O sea, que esto también es algo a tener en cuenta y es algo muy claro. Si durante toda la preparación tú te estás muriendo de hambre, eso seguramente está indicando que esa competición no es a la que tú tienes que ir. Seguramente dándote 10, 12 semanas más o el tiempo que sea, para otra competición llegues mucho mejor y seas capaz de hacer el proceso de una manera más estructurada y no más sostenible como tal, pero más, sí, más óptima, Eso por decirlo de alguna manera. O sea, sí, sin prisas, sin... Eso es. Más óptima en todos los sentidos, porque Eso todo lo es. que estamos hablando en realidad, optimizando esto, optimizas tanto el propio progreso de salir mejor, que es el objetivo final, Eso es. pero también optimizas, digamos, como lo sano que sea el proceso a nivel mental, por ejemplo. Claro. Es decir, no es lo mismo estar 25 semanas pasando hambre y diciendo, "Fua, que pase ya, por favor, que Claro. quiero comer más". O sea, mentalmente eso va a tener un efecto mucho más negativo que 25 semanas diciendo, bueno, pues vamos a ir bajando progresivamente, Eso es. realmente no estoy pasando hambre todavía. Eso es. Y pues el progreso se va dando. En el momento en el cual veamos que hace falta un empujón más, se hace, para adelante, Claro. y llegamos al día de la competición. Claro. Porque también, aunque... O sea, yo sí que pienso que, por ejemplo, durante una preparación, realmente si tus objetivos son medianamente importantes, prácticamente durante todo el año tienes que tener un poco el modo robot activado. De decir, modo robot en el sentido de dejar de lado las emociones, los sentimientos y seguir con el plan. Sí, en cuanto al plan, 100%. Eso es. Pero también no puedes... no puedes como... A ver cómo lo digo. No puedes darle demasiada responsabilidad a ese modo robot. O sea, puedes tener el modo robot hasta un punto. Claro. Porque no puedes pasarte 30 semanas muriéndote de hambre Claro. en modo robot. No puedes ser un esclavo del modo robot. Eso es. No puedes dejar que el modo robot te llegue a controlar como tal y te llegue a omitir en cualquier otro sentido. Claro. O anular. Claro. En cualquier O sea, otro eso sentido. es. A lo que voy decir es que... Sí, Solamente, o sea, el modo robot lo puedes tener activado hasta un punto sin que ese modo robot afecte a todo lo demás. claro, eso es. Que obviamente ese punto a lo mejor, imagínate, tú lo tienes en un 7/10 y hay una persona que igual lo tiene en 5/10 y otra igual en 9/10. O sea, cada persona va a tener su umbral. Sí, eso es, su umbral, mejor dicho, muy Sí, bien sí. dicho. Sí, su umbral de modo robot para que todo lo demás siga funcionando. Eso es. Pero, importante, no... Durante un periodo de tiempo corto se podría pasar, pero no pasar demasiado tiempo por encima de ese umbral de modo robot. Eso es. De hecho, esta justo sería la fase en la cual, o sea, acabando la fase central, o incluso si estamos en esa fase de choque, sería el punto en el cual el modo robot incluso estaría un poquito por encima del umbral. Claro. Y ahí sería como, venga, vamos a mantenerlo Eso es. con calma, Eso es. que siga, porque esto enseguida se acaba. Eso es, exacto. O sea, sí, tal cual. Pero partiendo de la base de que siempre que vayamos con tiempo y organicemos todo de la mejor forma, realmente nunca va a ser necesario que ese modo robot sobresalga por encima del umbral. Sí. Porque en realidad, si el modo robot sobresale por encima del umbral, es decir, yo creo que se está entendiendo esto, pero sí. El ejemplo sería... yo puedo mantener una disciplina completamente estructurada que esté en un valor de 7/10 durante un periodo de tiempo, yo que sé, de 8 semanas, completamente de forma cómoda. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que en vez de 7/10, si es de 9/10, es decir, todo esto se reflejaría, por ejemplo, en las relaciones sociales, sí. incluso en el ámbito laboral.
en cómo es tu dinámica del día a día, en cómo estás mentalmente. Eso es en tu ánimo. Eso es tu autoestima, tu estado de ánimo, tu energía mental, en general. Eso es tu salud mental en general. Entonces, si pasas de ese 7/10, y eso quiere decir que este tipo de factores que acabamos de mencionar empiezan a ir hacia abajo y se empiezan a ver perjudicados, ahí es cuando hemos sobrepasado el umbral. Entonces, es lo que decimos, o sea, en caso de que sobrepase ese umbral, lo mejor sería mantenerlo poco tiempo. Sí. Y lo mejor de todo sería no sobrepasarlo, porque incluso sobrepasándolo durante poco tiempo, una vez volvemos hacia abajo, probablemente el umbral, o sea, si sobrepasamos hasta un 9/10 en ese nivel de robot, después bajar a un 7/10 no va a ser percibido igual que el primer punto en el cual hemos pasado por ese 7/10. Va a ser percibido como un poco más. Sí. Y probablemente el umbral esté un poco más abajo. Igual ya no está en un 7, igual está en un 6. Para poder sentirnos cómodos. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. O sea, teóricamente podemos tener el 9/10 y decimos, va, sin problema. Perdón, 7/10 y decimos, sin problema, subo a 8 o 9/10, 2 semanitas, 3 semanitas y luego bajo a 7. Y es bueno, puedes intentarlo, pero ten en cuenta que también puede pasar que en el momento en el cual quieras bajar, tu 7/10 no sea el mismo. O sea, no estés igual en ese 7/10. Sí, yo aquí iba a añadir también que, o sea, añadiéndole al tema del umbral, del modo robot, es algo que también tienes que tener para poder hacer este deporte. O sea, si tu umbral de robot está en 5/10, esto va a ser muy complicado. Eso es, o sea, es inviable. Porque te va a suponer el doble de esfuerzo. Claro. Y después también, si tú estás en una preparación en la cual tienes el modo robot, imagínate, en un umbral de 8 y percibes que a lo mejor tengas que superar ese umbral, va a ser buena idea, al menos a mi modo de ver, como preparar tu entorno y preparar tú en general, prepararte a ti en general para estar por encima de ese umbral. O sea, decir, vale, estoy en 8 mi umbral es de 8/10. Estoy en el 8, voy bien. Estoy en modo robot, pero todo va más o menos, sigue funcionando. Seguramente, o a lo mejor, tenga que salir de ese umbral para llegar al punto que quiero. Entonces, voy a hacer que todo esté preparado para que cuando yo me vaya a ese umbral, lo demás no sea un desastre. Vale. Sí. O sea, por ejemplo, si yo tengo 3 hijos y mi umbral es de 8/10 y... No, mejor, mira. Si yo tengo... Mi mujer está embarazada... Vale. Y prevemos... Luego no es un ejemplo más cotidiano porque no creo que haya mucha gente que tenga una mujer embarazada. No, pero bueno, con esto se va a entender muy claro. Sí. Si yo tengo una mujer que... O sea, si mi mujer se queda embarazada y prevemos que dé a luz en 3 meses. Vale. Si a la vez la predicción de la preparación me dice más o menos que en esos 3 meses y medio, 4 meses, seguramente yo tenga que pasar ese umbral, la estoy cagando. Porque va a estar con mi umbral por encima de... O sea, con mi umbral de robot por encima, más un niño, 2 niños o los niños que sean. Petas. Petas, exacto. Entonces, es como... Claro, también para esto tienes que poder permitirte... ¿Permitirte? ¿Qué? El ser capaz de organizar tu vida para que cuando pases ese umbral puedas tener lo demás bien preparado. Claro, o sea, aquí hay 2 puntos muy importantes y es el primero, lo que acabas de comentar, es decir, tienes que poder permitirte que cuando pases el umbral no coincida con ese momento, o mejor dicho, que el momento no coincida con cuando pases el umbral, y lo segundo, tienes que poder prever cuándo va a haber esos factores estresores que van a poder afectar a tu nivel de robot. O sea, porque, por ejemplo, pongamos que estás en una relación de pareja que aparentemente va bien, pero llega a la fase final de la parte final de la DEFI, la fase central, por lo que sea, a la otra persona le pasa algo que no depende absolutamente nada de ti y decide decirte que te deja. O sea, que no quiere seguir contigo. Entonces, en este punto, hostia, es algo muy jodido, porque si no tienes la capacidad como para gestionar eso bien, es muy probable que a ver, igual no todo se va a la mierda y no la jodes,
pero van a ser semanas muy jodidas si te viene muy de sopetón. Entonces, en ese punto, imagínate que por lo que sea, justo eso coincide con el punto en el cual tú has dicho, venga, voy a superar un poco el umbral de robot. De repente aparece eso. Uf, eso es a ver, son casualidades, también son casualidades, pero son cosas que pueden pasar. Sí. Pero eso... No, Didi. Que a eso lo que yo iba a decir es que si tú eres capaz, o si tu umbral de robot está en 9/10, seguramente seas capaz de seguir manteniendo el modo robot ante una situación así. Vale, pero imagínate que en vez de 9/10 está en 7/10. Por ejemplo, yo considero que tengo un nivel en cuanto a ese umbral de robot que no está bajo, pero tampoco es una barbaridad. Ya. O sea, yo considero que estará en un nivel entre 6 y 7 aproximadamente. Vale. Por ejemplo, tú dirías que el tuyo está en un 8-9. Sí. Por ahí. Sí. Eso es. Sí. Yo diría que también. El tuyo está más cerca del 9 y el mío probablemente esté cerca del 7. Ya. Pero también por nuestros caracteres. Sí, por la manera de ser. Eso es, en mi caso, yo soy mucho más emocional, mucho más... algo positivo me empuja mucho más y algo negativo me retiene también mucho más. Entonces, forma parte de cada persona en este caso. Sí. Entonces, ahí está el punto. O sea, hay cosas que, entre comillas, pues no dependen de uno mismo. Sí. Y en esos casos, pues lo único que queda es intentar sostener el barco lo mejor posible y ya está. Claro. También, claro, o sea, es que ahí hay que valorar muchas cosas. Sí. Porque puede haber sucesos que hagan, que tengas que cortar con la preparación. Sí. Por mucho modo robot que tengas. O sea, puede pasar algo que digas, vale, es que no me compensa seguir con esto. Claro. No, eso es importante. Y tampoco, o sea, eso es, o sea, vale, voy a por mi objetivo, pero puede haber cosas, obviamente estamos hablando de cosas fuertes y de cosas importantes. Eso es. Cosas muy, muy excepcionales. Claro, por ejemplo, la muerte de tu padre o de tu madre o cosas así que dices, hostia, claro. Seguramente ahora no estoy en la mejor situación emocional para seguir adelante con esto. Claro. O que a un familiar necesita mucho más cuidado, mucho más contacto contigo, lo que sea. O sea, este tipo de cosas. O un por amigo, ejemplo, eso sea. O sea, lo que iba... Diciendo esto, quería dejar claro que no es, por ejemplo, he suspendido un examen, dejo la EFI. O sea, no son ese tipo de cosas. O sea, son cosas realmente importantes y realmente fuertes. Sí. Clave. Vale, perfecto. Buen punto el del modo robot. No lo teníamos pensado. Sí. Vale, y a ver, realmente lo único que queda a partir de este momento es llegar prácticamente al punto de competición, ver cómo nos encontramos en ese punto de competición, a nivel anímico, a nivel de líbido, a nivel de cómo es la calidad de nuestro descanso, cómo nos sentimos en cuanto a energía y vitalidad en el día a día, qué tal van los entrenos, todo eso. Incluso analíticas también. Eso es, incluso analíticas de sangre. Y en ese punto decidir si de cara a la competición, porque en nuestro caso hemos planteado aproximadamente que queden 5 o 6 semanas desde que llega ese punto, final de la fase central o fase más dura de la definición, hasta día de la competición, unas 5 o 6 semanas. Entonces en ese punto hay que decidir si mantenemos ese punto. O sea, en ese momento hay que decidir si mantenemos el punto físico y en cuanto a las variables que estamos manejando, es decir, si las variables las dejamos estáticas, se mantienen, o si empezamos incluso a subir un poquito la comida. Eso es. Entonces lo mejor probablemente sería llegar a ese punto de competición o muy muy cerca del punto de competición y decir, vale, podemos empezar a subir un poco la comida y vamos a ver qué tal respondo. Hasta el día de la competición, ir probando cómo vamos respondiendo en cuanto a la carga de hidratos, carga de agua, etcétera. Eso es. Que bueno, realmente en mi caso ya más o menos sabemos por dónde van los tiros, pero es importante ir probándolo y contrastarlo de una forma más momentánea y más fiable. Sí, tal cual. Entonces sería todo. O sea, terminaríamos en ese punto con el punto de competición, veríamos si mantenemos o incluso subimos un poquito las calorías y de cara a la competición simplemente seguir con la misma dinámica que hasta el momento,
Si, por ejemplo, hemos visto que haciendo una carga pues, de 3-4 días, un poco más larga, salimos mejor, lo hacemos. Eso es. Si no, pues hacemos otra cosa e ir probando, en general ir probando. Sí, sí. O sea, iba a decir que en ese punto final seguramente sea la parte más experimental, como Eso tal. es. Sí, sí. Porque podemos tener información teórica, pero realmente lo que se trata ahí al final es de cómo está respondiendo tu cuerpo. Eso es. Entonces son ejemplos completamente aleatorios, pero puede decir la teoría que cortar agua no tiene ningún sentido y descubrimos que cortando el agua tenemos mejores resultados, o viceversa. Puede decir X preparador que hay que cortar el agua y subir la sal, por ejemplo, Sí. y vemos que no, que metiendo más agua que tenemos mejores resultados. Eso es. Entonces ahí es un poco el punto de, no es adivinar, porque no vamos a ciegas, pero sí de experimentar para ver qué es lo que realmente nos sienta mejor. Eso es. Que de hecho en la última competición hicimos un poco eso, aunque lo hicimos con menos tiempo y con menos conocimientos obviamente, pero probamos con diferentes cargas, probamos a hacer una carga un poco más sucia, hacer una carga con alimentos un poco diferentes y bueno, a través de eso sacamos ciertas conclusiones. Eso es. Entonces ahora lo bueno es que tenemos esa información que recogimos en esa competición, que obviamente ha pasado el tiempo y a lo mejor tendremos que cambiar algunas cosas, tenemos esa información más la información teórica, más lo que podamos experimentar en esas semanas. Que por eso es tan importante tener ese margen de esas semanas. Eso es. Que no van a marcar seguramente una diferencia excesivamente significativa. No en el resultado final como tal. Exacto. Y objetivo. Exacto. Pero sí que van a ser importantes. Y sobre todo diría en cuanto a la confianza. Es decir, no tiene nada que ver terminar la definición 5 semanas antes. Bueno, Claro. terminar, pero Sí, llegar al estar punto de preparado. definición. Eso es, estar preparado 5 semanas antes del día de la competición y a partir de ahí decir, venga, vamos Sí. a empezar a probar cosas. Sí. Que estar preparado una semana antes. Claro. Y decir, vale, tengo 7 días para... Claro. En realidad casi ni puedo probar, o sea, vamos a ir a lo seguro y ya está. Claro. Entonces, a nivel de confianza, a nivel de tranquilidad, un poco liberación de estrés Sí. de cara a la competición es mucho más positivo. Claro. Muchísimo O sea, hay que más tener positivo. claro que tampoco queremos estar preparados 8 semanas antes, porque es. eso tampoco tendría sentido. Eso es, no queremos estar preparados 3 meses antes. Eso es. Pero que no sea de repente el martes dices, hostia, estoy de puta madre y el sábado compites. Eso es. Que ya te veas de puta madre unos cuantos días, semanas antes. Eso es. Sí, sí, ahí está. Vale, de puta madre. Ah, y una cosa que iba a comentar es que, claro, es el punto ese punto es, digamos, el momento de probar porque ya tenemos el punto de competición. Es decir, antes Claro. no vamos a probar nada porque lo que necesitamos Claro. es quitar grasa. Claro. O sea, si estás un poco gordo no te pongas a probar nada Claro, o porque sea, ahora no vas mismo- a ver el efecto. Ahora mismo no tiene ningún sentido que nos pongamos Claro. a probar protocolos o posibles protocolos de carga. Eso es. Porque no Podría vas a tener ver. sentido, yo diría, una vez. Tampoco, no considero que haya que estar en el punto de definición para que empiece a tener sentido, pero una vez empezamos a estar... Nos miramos al espejo y ya está esa apariencia de sequedad, Sí. aunque no sea el punto de competición, pero ya está esa apariencia de definición de... Incluso se empiezan a marcar alguna vena, las estriaciones ya se van viendo, la separación entre músculos, etcétera, Sí. que es que depende del método y de la referencia, pero aproximadamente suele andar en torno a un 12-10% por lo general. Es el momento, podría ser el momento de empezar a probar con cargas. Y con cargas que sean cotidianas. Es decir, no hace falta que te tires un día entero metiendo 1 kilo de carbos Claro. o 800 gramos Claro. de carbos. Simplemente, si monitorizamos un poco, si hacemos comparaciones de cómo estamos en un estado descargado a la mañana, por ejemplo, de la que te levantas, a el momento en el que te vas a la cama, si has hecho una cena medianamente copiosa en cuanto a carbos, Sí. o incluso un día que podemos meter una carga un poco más alta, que podría ser metiendo sushi Sí. o algo por el estilo, con una ingesta de sal mayor, una ingesta de agua también mayor, haciendo comparaciones entre ese momento en el que te vas a la cama que estás cargado y ese momento en el que te levantas que estás descargado, ahí ya empiezas a tener información. Sí. Pero esto no puedes hacerlo al principio de la definición. Claro. Es decir, necesitas que el músculo... O sea, esto es una cuestión simplemente visual. O sea, necesitas que no haya nada delante del músculo para poder juzgar.
Claro. Si no es imposible. Si necesitas poder ver los resultados que está teniendo ese es. protocolo que has Ahí utilizado. Sí, sí, tal cual. Sí. Y luego también, ya por finalizar un poco con esto, que no tenemos idea de meter alimentos o comida sucia, comida basura, sobre todo en estas cargas. Porque parece que, bueno, ahora ya yo creo que cada vez menos, pero uniéndolo también a lo que hemos comentado al principio del tema de competir por el culturismo o competir por redes sociales, imagen corporal y todo este tipo de cosas, es muy común como la gente está deseando que llegue la carga porque va a comerse un donut o porque va a comerse un helado o este tipo de cosas. Y ahí también realmente se ve muy claro cuando lo estás haciendo por algo simplemente externo o lo estás haciendo porque de verdad lo que quieres es el deporte y lo que quieres es el objetivo que estás persiguiendo como tal, sin nada alrededor de ello. O sea que si mañana se cierra Instagram, a la competición va la gente que esté y se entera que has competido, nuestra familia y un par de colegas, que vas a seguir compitiendo. Claro, eso es. Si mañana nadie tiene ni idea que estamos entrenando, vamos a seguir entrenando. Eso es un poco a lo que voy. Sí, sí. Sin duda, esa es una muy buena pregunta, un muy buen escenario para cualquier persona que realmente esté dudando de, es que esto no sé si me gusta o no. Claro, claro. Para cualquiera. Sí, tal cual. Y en cualquier proceso, es decir, ya sea un proceso con una definición estético o simplemente que estás entrenando o que estás empezando a entrenar. Sí. O que llevas tiempo entrenando y te estás planteando, es que igual ya no estoy tan motivado. Puede pasar, claro. perfectamente. Sí. Y luego también que, bueno, esto, claro, yo lo digo sin haber competido, pero a mí me parece un poco erróneo el hecho de decir, voy a competir porque necesito una motivación. O sea, sí que pienso que si tu motivación para seguir entrenando es una fecha de competición, lo mismo, seguramente este deporte no sea para ti. Claro. O sea, si dependes de una fecha de competición para que 5 meses atrás entrenes, no, algo está fallando. No, completamente de acuerdo. O sea, ahí la diferencia sería si realmente hay una dependencia, es decir, si estás dependiendo de esa competición para seguir con el plan, o no para seguir con el plan, porque igual si no compitieras no harías el mismo plan, pero para seguir entrenando y comiendo bien, entre comillas, claro. Sin duda esto no es para ti. Claro, tal cual. Pero si es una, digamos, motivación extra, una motivación añadida, o sea, es inevitable. O sea, claro. Yo obviamente no estaría ahora mismo con la misma motivación que voy con los entrenos y en las comidas si no tuviera la competición. Sí, o sea, eso está clarísimo. Eso es. Que eso no es algo negativo como tal, eso es. Es algo que suma. Eso es algo que suma, suma a un conjunto. Exacto. Suma a algo ya construido. No es que sea todo. No es que construya tu motivación o que construya tu impulso. No. Añade algo. Añade, eso es. Sí, tal cual. Sí, de puta madre. Vale, pues a ver, deluxe. Yo creo que de esto poco más que comentar como tal. Poco más. Y a ver, teníamos pensado hablar sobre las diferencias que podría haber con una definición más normal, pero es que yo creo que tampoco es necesario porque hemos ido comentando ciertas cosas. Y pararnos a añadir otra definición, yo creo que no va a ningún lado. En realidad, cualquier persona, si has estado atento, te habrás dado cuenta de que en cada momento, en cada punto en el cual íbamos tratando las diferentes fases y las diferentes partes de la definición, íbamos haciendo comparaciones con, o bien pues podría ser una definición que podría hacer Gonza, o una, digamos, si estás en un entorno que está aparte de la competición, hemos ido haciendo comentarios para eso. Entonces, exacto. Y yo quiero que quede muy claro que si vas a competir, lo primero, no es algo tan sencillo como decir voy a competir y ya está. O sea, tienes que tener unas características muy determinadas en ti para poder competir a nivel intrínseco y en tu entorno y en tu día a día. Eso es. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos en casa, entrenamos en casa, tenemos unas características muy buenas para poder permitirnos poner ese modo robot, pasar el umbral y todas estas cosas que hemos comentado.
O sea, que no solo es una cuestión a nivel mental o a nivel personal. Claro. Que también, o Es sea, un la base, conjunto. esa es la base. Yo diría que esa es la base, pero es un conjunto. Exacto. Porque el entorno influye muchísimo. Eso es. Entonces, tienes que tener todo bien organizado para poder permitirte el meter digamos, este factor tan importante a tu vida como es una preparación. Eso es. Que no es algo de decir, voy a prepararme. Claro. Que luego, obviamente, o sea, lo estás disfrutando y te lo pasas bien y es algo que quieres hacer. Pero no deja de ser algo añadido, no deja de ser algo estresante, podríamos decir también. Sí. Que no es algo como... Eso, que no es algo que se hace a la ligera, que es algo para lo que tienes que estar preparado y que no es tan sencillo como decir voy a prepararme y ya está, te preparas. Y sobre al menos si quieres salir bien y si quieres que el proceso sea positivo, si quieres acumular TCAs, si quieres que tu novia te deje y dejarte de hablar con tus padres, puedes meterle. Sí. Pero si quieres que tu vida no se vaya a la mierda después de la competición, que esto también es importante, porque muchas veces parece que, vale, competición, 20 semanas, 19 semanas, 10 semanas. Y después ya acaba la competición y ¿qué pasa? Claro. Se acaba la competición y según bajas del escenario tu vida sigue. Claro. O sea, tú sigues siendo Alex y sigues teniendo a mi hermano, sigues teniendo tus padres y sigues teniendo todo. Sí. Entonces eso también es importante. Claro. Sí. O sea, yo lo que voy a decir es que una competición de culturismo no se parece a cualquier otra competición. Podríamos compararla con algún deporte, pero es que en realidad no es complicado y cada deporte tiene lo suyo también, entonces no sería justo en ese sentido. Pero a lo que veo es que generalmente se suelen ver las competiciones o las fechas señaladas como eso, ¿no? Como si fuera un examen, una prueba que en el momento del examen va a ser muy estresante e incluso las 2 semanas, 3 semanas previas vas a tener que darle a muerte, pero le das a muerte y más o menos lo sacas. Sí. En cambio, una competición de culturismo no es así. O sea, tú no puedes estar 2 meses dándole a muerte para sacarlo. Claro. O 1 mes dándole a muerte para sacarlo. Claro. Por muy a muerte que le des y por muy a muerte que quieras darle. Sí. Es que tu cuerpo no va a responder, porque tu cuerpo no hace lo que tú quieras. Claro. Entonces, es tan importante como... O sea, lo más importante aquí es tener claro que ese darle caña viene desde muy atrás. Y el trabajo más importante se hace incluso antes de que llegue el día, no el día, sino antes de que llegue el mes o las semanas previas a la competición. Claro. O sea, en esas semanas previas, realmente tú no puedes tener la mentalidad de, venga, ahora es el momento, a muerte. No, no funciona así. Sí. Entonces, sobre todo para hacer como la comparación y para que se vea claramente que no es como cualquier otro evento, entre comillas, que puede ser un poco estresante justo en ese momento o en la época en la que se va a producir y en la que va a pasar ese evento y ya está. Entonces ese sería el antes y luego muy importante lo que comentas, el después. Claro. Que eso también daría para hablar bastante. Sí, bueno, y lo iremos comentando también cuando llegue el momento y eso. Ahí está. Pero simplemente yo lo definiría como si tu única motivación está igualmente ligado a lo que acabamos de hablar, de tener una fecha simplemente para entrenar o para comer bien. Claro. Si tu única motivación es esa, lo más probable es que cuando termines de competir te veas que no te apetece entrenar, no te apetece comer bien y no te apetece, o sea, te apetece desvincularte al máximo de todo lo que tenga que ver con progreso físico, con entrenamiento, con comidas, con descanso bien estructurado, etcétera. Entonces es muy probable que después de esa competición todo se desajuste de tal forma que a saber lo que pasa. Claro. Entonces, tan importante como el trabajo que haces antes es tener claro el trabajo que vas a hacer después. Exacto. Y no solo el trabajo, sino simplemente la mentalidad con la que lo veas. O sea, con qué... Me sale decir con qué ojos, pero no es... Digamos, qué valor le das y qué papel le das a esa competición en tu vida. Sí. O sea, la competición es... Si le das el papel de que la competición es lo más importante hasta el momento, o lo más importante del año, es el día más importante de tu vida. Eso es el día. Eso es. Pues hombre,
está bien que quieras hypearle un poco, claro, que seguro que lo hypeamos, pero porque es la hostia. Claro. Pero de ahí... Pero es la hostia sabiendo lo que es. Exactamente, es la hostia sabiendo lo que es. O sea, hypealo todo lo que quieras, pero hypealo sabiendo lo que es. Claro. O sea, míralo con los ojos llenos de corazones hasta el extremo que tú quieras, siempre y cuando en la base tengas claro que no deja de ser una competición. Eso es, que no deja de ser un momento de un día concreto. Eso de es, tu vida. De tu vida. Y Como otro más. Exacto. O sea, que tienen diferencias, sí, 100%. Pero que ni tu vida se acaba ahí, ni Exacto. tu vida se basa en eso. Claro. Y después de ese día, todo continúa. Eso es. Todo continúa e incluso 2 meses después es que a la gente le da igual lo que hayas hecho en esa competición. Claro, tal cual. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí. Si no te importa a ti, o sea, si tú no eres el responsable de esa motivación, probablemente este camino no sea para ti. Claro. Y luego también, por añadir ya eso y ya acabar, tener claro que aunque tengas muy interiorizado todo lo que hemos comentado, también puede entrar en los planes el que después de ese día sientas una ligera sensación de pérdida. Sí, sin duda. O un ligero sentimiento de pérdida. De decir, joder, he estado trabajando todo este tiempo para esto y ya ha pasado. O sea, que tampoco pasa nada por estar, por ejemplo, 2-3 días, no rayado como tal, pero como sintiéndote un poco raro, diferente. Un poco desubicado, Eso es un poco desubicado. de, joder, ¿y ahora qué hago? Claro. No es normal, es completamente normal. Que eso no significa que tu vida ahora de repente esté patas arriba. Claro. Pero que has tenido un objetivo durante mucho tiempo y ese objetivo ya ha pasado. Claro. Sí, pero esos momentos son cosas que pasan. Claro. Son cosas que pasan y siempre van a pasar. Y aunque antes de... Esto es como todo, sí. Aunque antes de que eso pase, tú te visualizas en la... como... visualizas ese momento y dices... no, es que voy a tener claro que voy a seguir entrenando, voy a tener claro que esto continúa, voy a tener claro que esto no es tan importante. No. Es muy diferente a cuando llega el momento. Claro, de verdad está ahí, lo tienes delante de tu cara y te dice, ¿qué pasa ahora? Claro. Entonces es normal que en ese punto, aunque tú te hayas visualizado y te hayas mentalizado de que ese punto va a llegar y, digamos, de cuál va a ser tu sensación o de cuál es el camino adecuado a seguir en ese punto, va a ser inevitable que tengas ciertas rayadas, que tengas ciertos bajones en cuanto al estado de ánimo y tal, y eso no quiere decir lo que estamos comentando que todo se haya acabado o que las cosas las hayas hecho mal, no, es algo normal eso también. Entonces es importante tanto aceptar todo lo bueno que eso va a traer, como también lo malo, en el sentido de que siempre y cuando hagamos las cosas bien y siempre y cuando, a nada que seamos personas que le demos un valor un poco extra a esa competición, va a ser inevitable que cuando se acabe se te quede ahí una cosa de hostia. Sí. Y por eso también es tan importante que durante la preparación no mandes toda la mierda. Claro. O sea, que tu vida no sea la preparación. Porque llega ese punto que acaba y si, imagínate, has dejado de trabajar o has discutido con tu novia y la has mandado a tomar por culo. Después va a acabar y te vas a ver sin competición, sin novia, sin pasta trabajo, y solo en casa, ¿sabes? Y con un helado ahí llorando. Claro. Entonces es muy importante que en ese momento también apoyarte en la gente que está a tu alrededor en que tú veas y te des cuenta que tu vida no es la competición. O sea, que esa competición que hiciste ayer no era tu vida, que tu vida es lo que estás teniendo ahora adelante. Sí. Es algo que ha aportado. O sea, si consigues que aporte, lo más importante es que si consigues que aporte algo, ahí ya has ganado. Eso suena un poco tal, pero es que es verdad. O sea, no tanta gente es capaz de pasar por este tipo de procesos de una forma tan seria, tan estructurada y tan mentalizada, y sacarlo de forma sana. Entonces, si se consigue sacar de esa forma y además se consigue un buen resultado, que es a por lo que vamos, increíble. Eso es. Creo también eso en parte es el encanto que tiene todo esto. Claro. Que es una cosa muy única y muy especial. Sí. En el sentido que muy poca gente tiene esas sensaciones y esas vivencias que tú vas a tener. Y tú mismo muy pocas veces vas a tener esas vivencias. Sí, sin duda. O sea, la sensación de salir que te dé el aire la vas a tener muchas veces. La sensación de estar 5 weeks out la vas a tener bastantes menos. Claro.
Entonces, Tal como, cual. aunque, por eso también lo que decía de disfrutar del deporte, aunque en el momento lo estés pasando mal, en el fondo estás disfrutando porque lo que estás haciendo es parte de algo que te gusta y es algo que vas a vivir muy pocas veces. Sí, sí, sí. Sin duda. Pues Suficiente brutal. por hoy. Tengo dejamos unas aquí. ganas de darle a la DeFi de locos, chaval. Chavales, bajamos calorías. Bajamos cals. Empezamos ya. Buah, brutal, brutal. Nah, sí, sí. Pero, por ejemplo, o sea, aquí se ve claramente que Alex es una persona que lo hace porque le motiva el deporte como tal. O sea, que no es un objetivo de decir quiero hacerlo porque me van a subir 3.000 seguidores y después voy a hacer un vídeo y no sé qué. No, ni mucho menos. Cero, cero. O sea, todas esas cosas no entran dentro de la ecuación. Claro. ¿Que lo vamos a enseñar todo? Sí. Pero esa no es la base. Eso es. O sea, que si todo eso estuviese fuera, todo seguiría igual. Eso es. Es Así lo que más nada, clave. vamos a dejarlo aquí. Eso es. Esperemos En realidad que... se refleja en todo lo que hacemos. O sea, Sí. Hacer este podcast no lo hacemos para enseñarlo. O sea, el objetivo número 1 no es coger y... Va, te voy a contar esto. O sea, voy a hablarte de esto. No. Sí, sí, sí. O sea, estamos en la habitación de Alex y cada 1 o 2 semanas nos sentamos aquí un rato a charlar. Eso es. Y esto también a nosotros... Claro, claro. O sea, yo nos me estoy sentando a hablar con mi hermano. Claro. Que no lo hacemos tanto. No lo hacemos. O sea, de sentarnos a hablar como estamos haciendo ahora, nunca. Ya ves. O sea, sí hablamos tiempo, pero siempre hay algo de por medio. Estamos comiendo, Claro. tú estás en orden, yo estoy delante tuyo y viceversa. Pero estar en una mesa, tú delante, yo delante... Y en plan, va, ¿qué te cuentas? Eso es, tal Ya, cual. claro, claro. Eso es. Pues Bueno, gracias a todos los que estáis ahí detrás por hacernos que Gonza y yo nos reunamos aquí Eso es. cada semana. Y esperemos que os haya gustado un montón, que seguro que sí. Dejaros un buen like. Comentad también qué temas os gustaría que tratáramos en el podcast, porque ya veis que es un entorno mucho más distendido, tratamos todo un poco más a fondo, nos vamos un poco por las ramas, pero siempre englobando el tema principal, ¿no? Eso es. Y en este caso ha sido la definición, la pérdida de grasa, no solo en mi caso, sino a nivel general, cuál es un poco la mentalidad más importante y la forma de ver todo que más sana va a ser y más productiva va a ser, no solo para el resultado que estamos buscando, sino también para poder mantener esto en un largo plazo. Exacto. Y nada, si quieres ver cómo está haciendo Alex el proceso, cómo está siendo todo, lo tienes en la descripción, tienes ahí todos los vídeos y pues nos vemos por aquí. Hasta la próxima. Un abrazo.